como en el enunciado que se encuentra en el Excel, por favor tómenlo tal cual como en esta videoclase. ¿Cómo se realiza entonces el flujo de efectivo de un proyecto? Bien, el Excel nos menciona que existe una inversión inicial de 100 millones de pesos. Vamos a tener ingresos periódicos de 30 millones. Estos ingresos periódicos que podría ser el resultado de un estudio de mercado que básicamente concluyó que año tras año vamos a tener diferentes compradores que en resumidas cuentas nos van a comprar 30 millones de pesos anuales. O bueno, en este caso, digamos, mensuales, el ejercicio lo vamos a hacer por 10 años, digamos, entonces vamos a tener compradores por 30 millones de pesos anuales. Recordemos que dentro del ejercicio nosotros tenemos una tasa impositiva del 30%, debemos pagar de nuestra utilidad neta, de nuestro ejercicio de actividades, tenemos que pagar un impuesto del 30% al gobierno. Y nosotros tenemos una tasa de interés, una tasa de inflación del 10%. Esto es lo que está generando el cálculo, diferentes tasas de interés que tienen los diferentes bancos. Esta tasa de interés también influye en lo que es la inflación y obviamente es la tasa que también genera impacto en los posibles resultados que va a tener las empresas o una empresa en particular por su ejercicio normal, ya que generará una pérdida o una devaluación del dinero frente al tiempo. Y encontramos el número de periodos, que son en total 10 periodos. Vamos a encontrar entonces el cálculo de los ingresos totales. Para el cálculo de los ingresos totales nosotros vamos a necesitar cuáles son los ingresos operativos, es decir, cuáles son los ingresos que tiene el mercado o el proyecto por ventas realizadas. En este caso son 30 millones. Más otro tipo de ingresos. ¿Qué otro tipo de ingresos podríamos encontrar? En el ejercicio, por ejemplo, ustedes creo que mencionan en el ejercicio que ustedes van a realizar que las organizaciones evaluadas pues tienen otro tipo de ingresos como arrendamientos, prestación de la capacidad física que tienen las empresas, permitir que se realice publicidad en sus instalaciones o en sus equipos. Esto podrían ser los otros ingresos en cada periodo. Vamos a encontrar entonces también la totalidad de ingresos que va a ser el resultado entre sumar los ingresos fijos periódicos o los ingresos operativos, mientras hay otros ingresos que pueden ser ingresos variables para la empresa. Después de esto vamos a realizar el cálculo del total de egresos. Vamos a tener unos costos directos de operación, esto se los debe decir el ejercicio, obviamente la organización con el estudio técnico va a identificar cuáles son los gastos que va a requerir, obviamente por mano de obra que tiene que contratar, por materia prima, por diferentes elementos que son gastos para la organización. En este caso son 8 millones de pesos y costos indirectos de operación, que pueden ser gastos administrativos, perdón, son los 3 millones de pesos. Para finalmente realizar el cálculo del total de egresos es sumar toda la cantidad de egresos o gastos que tiene la empresa. Recuerde que esos flujos de caja siempre les pueden agregar otros gastos, otros ingresos para todos aquellos gastos adicionales que son imprevistos, que no hacen parte de los gastos convencionales o que son constantes en un ejercicio o en la ejecución de las actividades del proyecto. Vamos a realizar el cálculo de la utilidad. Básicamente la utilidad neta sale de tomar los ingresos y restar los egresos. Recuerden que esta utilidad neta debemos calcularle impuestos. Estos impuestos debemos pagárselos al gobierno. Al
al calcular la utilidad neta, lo que hacemos es tomar la utilidad bruta y restarle el pago de impuestos para finalmente alcanzar una utilidad neta. En este ejercicio entonces vamos a encontrar que además de esto, digamos que esto podría ser igual para todos los periodos, para los 10 años, pero para que ustedes entiendan un poco el ejercicio, es importante que tengan en cuenta que, digamos, si esto fuera el año 2001 y esto fuera el año 2008, 30 millones de pesos no es lo mismo en el año 1 que en el año 2008. Entonces, ahí es donde entra en sentido lo que es el valor actual neto que hemos mencionado anteriormente. Dentro de los ejercicios que ustedes van a desarrollar van a encontrar que en el enunciado se mencionaba que la organización iba a realizar eh, otros gastos en temas de publicidad con el objetivo de aumentar cierto porcentaje el número de ventas. Es decir, a partir del segundo periodo, la organización tomó la decisión de pagarle a una empresa publicitaria para que aumentara el 5% sus ventas periódicamente. Es decir, el objetivo de la empresa es que año tras año se aumentara el 5% respecto al año anterior, pagando 200.000 pesos adicionales. Por eso es que en el año número 2 nosotros vamos a encontrar exactamente la misma información, solo que varía en qué aspectos. En que a partir del año 2 nosotros vamos a tener los mismos gastos, pero vamos a tener un gasto adicional que es el pago que realice la empresa a la empresa de publicidad y vamos a tener un aumento en los ingresos por venta. Recuerden que los ingresos por operativos son todos los ingresos que la organización ha realizado o ha tenido en las ventas de sus productos o servicios. Entonces acá como podemos ver el cálculo se realiza tomando la celda anterior y a ese valor sumándole un 5% de ese mismo ingreso. Para los siguientes años entonces será igual. En este año lo que será es eh, aumentar, aumentar los ingresos a partir de, perdón, de los ingresos que pueda tener la organización con el pago de algunos eh, gastos adicionales en la empresa de publicidad. Año tras año, como lo mencionaba, entonces vamos a ir aumentando los ingresos, es decir, ya en este año número 3 no va a aumentar 5% respecto al año número 1, sino que va a aumentar 5% respecto al año número 2. Y así sucesivamente hasta llegar al año número 10. Veamos que en el año número 10 ya ha aumentado significativamente los ingresos, ya no tenemos 30 millones de ingresos, sino hemos pasado a tener 46 millones de ingresos. Como en este ejercicio no tenemos gastos adicionales, vamos a llenar estas casillas de igual forma, sin ningún tipo de gasto adicional. Recordemos que en el ejercicio que ustedes van a realizar de comparación de dos organizaciones, si las organizaciones sí incurren o sí tienen, perdón, otros ingresos, no gastos adicionales, sino otros ingresos. Y obviamente acá también irá aumentando el ingreso, de igual forma como ha aumentado los ingresos operativos. Aquí no vamos a tener otro tipo de gastos distintos, siempre van a ser los mismos gastos. El único que va a ser distinto es el año número 1, ya que en el año número 1 no le pagamos a ninguna empresa publicitaria por tener aumento en nuestras ventas. Aquí en adelante recuerden que si acá aumentó todos estos años aumentó el 5%, es porque durante todos esos años decidimos pagarle a la empresa publicitaria para que nos ayudara a aumentar nuestras ventas. Y finalmente, la utilidad neta, pues será el mismo cálculo siempre de tomar
el total de ingresos y restar el total de egresos que tiene el flujo proyectado de actividades del proyecto. El cálculo de los impuestos siempre será el mismo. Recordemos que para los impuestos está una tasa fijada que es constante y no es variable, a menos de que pues obviamente reformas tributarias así lo obliguen. Vamos a identificar entonces que el cobro de impuestos va a variar, pero esto obviamente va a variar es por la variación que va a tener la utilidad neta, porque obviamente año tras año va a aumentar el nivel de ingresos que tiene la empresa. Y finalmente vamos a tener la utilidad neta que sale de tomar la utilidad bruta y restar el pago de impuestos en determinado periodo de tiempo. Bien, una vez hemos desarrollado esto, vamos a tener entonces lo que son los flujos de caja proyectados, los resultados de cada uno de los periodos en los cuales se va a ejecutar el proyecto. Es decir, en el año número 1, la organización o el sistema social va a tener un beneficio de 12.600.000 pesos en el primer año, mientras que en el año 10 va a tener un beneficio de 24.037.000 pesos. Si vemos es casi el doble del primer año, pero obviamente porque el dinero pierde valor, ¿no? O sea, es decir, de igual forma, nosotros hemos tenido mayor ingreso, pero no podemos comparar estos 30 millones con estos 46 millones. De igual forma, nosotros no hemos verificado el, la variación del dinero en el tiempo, sino que únicamente lo que hemos hecho es aumentar nuestras ventas. Pero ¿qué tenemos entonces? Que si nosotros sumamos todas las utilidades que ha tenido el proyecto, vamos a identificar que la sumatoria acá me dice 178.875.000 pesos, realizando una inversión de 100 millones. Cualquiera diría entonces que se acepta el proyecto y que podríamos ejecutarlo, pero no estamos teniendo en cuenta la variación de el tiempo, la variación del dinero frente al tiempo. Recordemos que con lo que hoy con 100.000 pesos compramos hoy algo y hace 10 años con 100.000 pesos creo que podríamos haber comprado muchas más cosas de las que podemos comprar hoy en día. Para eso debemos entonces tener en cuenta cuál es la variación del dinero frente al tiempo. Acá entonces vamos a traer la información de todos los flujos de caja en cada uno de esos 10 periodos sin realizar ningún tipo de cambio. Como podemos ver acá, tenemos los mismos 2.600.000 en el primer periodo y los mismos 24 millones en el periodo número 10, que son los que habíamos encontrado en este ejercicio inicial de flujos de caja proyectados. Pero ahora vamos a recordar cuál era esa fórmula de valor presente neto, donde nos decía que nosotros teníamos un factor de descuento que básicamente me permitía identificar cuánto se desvalorizaba, cuánto valor perdía ese dinero año tras año o cada uno de los periodos en los cuales se ejecutaba el proyecto. Aquí lo que realizamos es ese factor de descuento. Verifiquemos que tenemos la misma información anteriormente. Es la misma fórmula, sino que acá tenemos una celda fijada que es la tasa de interés que previamente habíamos mencionado, que es esa tasa que me demarca la pérdida de valor frente al tiempo. En el ejercicio práctico ustedes van a tener creo que información de cuál es la tasa de inflación que está presente en cada uno de los mercados que ustedes van a evaluar. Y vamos a elevar todo esto dependiendo a cada uno de los periodos. Como podemos ver acá en la celda de 15 es el periodo número 1 y así va a ir aumentando hasta el periodo número 10. Ese sería el cálculo del factor de descuento, que significa ese 0.99, que de cada peso representará en el año 0, o sea, en el momento de realizar esta inversión inicial, que es en el periodo 0, para este periodo número 1 ya ha transcurrido un año. O sea, nosotros realizamos la inversión inicial en el periodo 0, ejecutamos las actividades y en el un año después, es decir, digamos en septiembre de 2019, es que nosotros obtenemos estos flujos de caja o estos resultados, este 12.600.000 de utilidad. Es decir, que para el día de hoy, de ese peso solamente el 0.90%, o sea, es decir, el 90% me va a representar a mí
el valor real del dinero. O, en otras palabras, por cada peso que yo piense que me va a ganar en el 2019, hoy en día ese peso me representa solamente 0.909, perdón, pesos reales. Es decir, estoy evidenciando que con con ese peso, un dólar que me podría generar eh, en un futuro, solamente el 90% puedo comprarlo el día de hoy. Para el periodo hoy en día, es decir, para el 2020, solamente me representaría el 82%, para el 2021 me representaría el 75% y dentro de 10 años solamente me representaría un 38%, siempre y cuando, digamos, esa inflación no cambie. Bien, entonces, para calcular de esta forma el valor presente neto, solamente tendríamos que tomar el flujo de caja que hemos proyectado y multiplicarlo por el factor de descuento, y así tendríamos un valor mucho más real de lo que podría ser los ingresos que tendríamos de este ejercicio o de este eh, desarrollo de actividades del proyecto. Obviamente, si nosotros, como lo hemos hecho inicialmente, si sumamos acá, vamos a tener que nuestro flujo va a ser de 178 millones frente a una inversión de 100 millones. Cualquiera diría, bueno, ganamos 78 millones, pero como podemos darnos cuenta, esos 78 millones dentro de 10 años no nos van a alcanzar muy seguramente para nada, o bueno, para muy poco. Mientras que si nosotros realizamos el cálculo hoy de cuánto nos costaría invertir esos 100 millones de pesos y sumamos esto, nos daríamos cuenta de que en realidad estaremos ganando 103.888 mil pesos. Es decir, que en realidad solamente o el día de hoy, que es cuando realizaremos nuestra inversión inicial, estaremos generando una ganancia de 3.838.725 pesos. El valor presente neto obviamente va a ser la suma de todos esos flujos de caja proyectados, restándole la inversión inicial, ¿no? Recordemos que siempre debemos restar la inversión inicial, porque la inversión inicial debemos tenerla en cuenta y es un gasto que realizan los inversionistas. ¿Cómo podemos también calcular el valor actual neto? Por favor, pues ustedes no van a hacer solamente el cálculo con esta fórmula, sino que obviamente van a hacer todo el ejercicio como lo hemos hecho hasta el momento. Pero para que ustedes comprueben si les dio bien el resultado, Excel tiene una fórmula que es BNA, puede que también esté dependiendo de la eh, versión del Excel que ustedes tengan, puede que esté configurada como BPN o BAN, valor actual neto, puede ser cualquiera de los tres. En este caso es valor neto actual, BNA, de calculamos en primer lugar lo que es la tasa, que en este caso recuerden que era pues 10% para el ejercicio, ya lo tenemos puesto ahí. Vamos a tomar todos los flujos de caja sin, ojo, sin el factor de descuento, es decir, todos los flujos de caja que habíamos proyectado sin realizarles el cálculo del factor de descuento, sino obviamente eh, teniéndolos en su estado natural, es decir, teniéndolos proyectados, porque precisamente lo que hace Excel es, teniendo en cuenta la tasa, traerlos al tiempo cero en los cuales se realizará la inversión y finalmente sumando la, la inversión inicial. Ojo que la inversión inicial debe estar en valor negativo, por eso nosotros acá la vemos como entre paréntesis, porque está como negativa. Porque si ustedes colocan, digamos, yo lo había tomado con esta celda de acá, en esta celda E7 está positiva y esto nos daría un valor loco. Vamos a realizar el ejemplo, en este caso sería el E7, daría 280 y 203, nos daría un valor loco. No, tenemos que tomar la inversión inicial en valor negativo, por eso lo fijamos en esta celda que ya la tenemos como una inversión inicial negativa y eso nos va a dar exactamente el mismo valor que ya hemos calculado. Y para la tasa interna de retorno también pueden verificar si quieren ustedes la fórmula que previamente les había mencionado.
Acá la tenemos, podemos realizar exactamente el mismo cuadro, sería realizar un cuadro parecido al que hemos realizado para el valor presente neto, algo muy parecido, pero teniendo otro tipo de factor de descuento. Obviamente acá no vamos a sumarle valores adicionales ni inversión inicial, sino solamente realizando el cálculo de esta tasa de interés para verificar en qué momento se acerca esto a cero o va a llegar a cero. Pero Excel nuevamente nos facilita la vida y nos dice que existe una fórmula que es TIR. Tenemos todos los, donde tomamos los valores de todos los flujos de caja sin realizar el factor de descuento, incluimos también la inversión inicial y finalmente le estimamos una tasa de interés y nos dará el valor de la TIR. Finalmente, pues este es todo el cálculo, pero obviamente es oportuno que ustedes realicen las conclusiones del ejercicio. En el ejercicio ustedes van a encontrar una pestaña adicional en la cual ustedes deben realizar o deben especificar las conclusiones que sacan de haber efectuado, o haber realizado ese cálculo o esa evaluación financiera de sus proyectos. Para nuestro ejercicio, recuerden que eh, dentro de las características se mencionaba que entre más alto sea el valor de la TIL tendrá mayor aceptación. En este caso es un valor medianamente alto y eh, representa un BPN, un valor actual neto mayor a cero. En este caso, este proyecto podría ser aceptado siempre y cuando el inversionista toma esta decisión, ¿no? Si vale la pena invertir 100 millones de pesos para en un futuro generar un ingreso de 3 millones, casi 4 millones. Eso depende del inversionista. Necesariamente en todos los, como lo menciona acá, en todos los proyectos que el PPN me dé mayor a cero deben ser aceptados, como no todos eh, menores o iguales a cero deben ser rechazados. Como les mencionaba cuando les mostraba esta diapositiva, va a depender de la organización si elabora estrategias correctivas, estrategias de mejoramiento, estrategias de optimización de recursos para obviamente mejorar sus flujos de caja que se han proyectado y para obviamente tener mayor rentabilidad. Pero en el ejercicio que ustedes van a evaluar, obviamente ustedes van a poder comparar los resultados de dos flujos, de dos valores presentes, perdón, de dos TIR, van a poder evidenciar cuáles son los diferentes valores que van a poder invertir en cada organización y básicamente van a poder realizar el cálculo de cuál de los dos podría ser el proyecto viable para la empresa. Espero que esta videoclase les haya servido mucho. Los invito entonces a ya encontrar el ejercicio dentro de la actividad que ustedes van a desarrollar. Se encuentra adjunto en un Excel. Van a desarrollarla en este mismo formato. Por favor, van a ser muy amplios en las conclusiones. La idea de este ejercicio es que obviamente pues ustedes identifiquen cómo realizar la evaluación del proyecto, pero obviamente también es muy importante que ustedes con la parte teórica logren identificar qué es beneficioso y la idea de un gerente de proyectos, de un buen gerente general de una organización es identificar, no solamente realizar el cálculo, porque el cálculo lo puede realizar alguien más, sino tomar esa decisión, evaluar, realizar un análisis y concluir si vale la pena o no poner en marcha un proyecto. Digamos que en este caso habría que pensarlo bastante, ¿no? Si uno pone en riesgo 100 millones de pesos para ganar solamente 3 millones de pesos. Muchachos, les agradezco mucho por su tiempo. Cualquier duda, recuerden que pueden consultarla a través de el correo del aula. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de sus actividades y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.